Aleluya. Solo tú mereces la gloria, porque tuyo es el poder y la alabanza infinita. A ti rendimos toda reverencia y todo honor, pues eres digno de la más excelsa adoración. Levanta tus manos justo donde te encuentras allí, Señor, y dile: oh Espíritu Santo, me abro completamente a ti. Me abro a tu influencia divina y me rindo sin reservas a tu voluntad. Me postro ante ti para que me ministres en esta noche, para que continúes derramando tu esencia sobre mi ser, guiando cada paso de mi existencia. Sea glorificado Cristo el ungido en medio de nosotros, ahora y siempre. Amén. Concedamos un aplauso estruendoso al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Oh, qué sublime regocijo experimentamos al estar en una congregación donde el aliento divino haya pleno agrado. Es en estos lugares donde la unción, esa virtud sobrenatural que capacita y transforma, jamás menguará. Aleluya. Dirige tu mirada hacia alguien a tu lado y transmítele. El Espíritu Santo tiene un vasto caudal de sabiduría para impartirte y anhela fervorosamente hacerlo. Asombroso cuántos de ustedes están preparados para recibir lo que se manifiesta en este preciso instante. Este es el alba, el primer día de este trascendental cónclave. Qué formidable manifestación de unción. Considero firmemente que este ciclo será distintivo de todos los precedentes, porque en este periodo la unción y la estirpe profética de Elías se alzarán con poder inigualable, desafiando resueltamente a los falsos emisarios de la mentira. Cuando el fuego divino descendió en el monte Carmelo, en aquella cumbre histórica, su irrupción marcó una clara divisoria entre la impostura y la autenticidad. Advierte a quien tenga cerca: es fuego lo que tu alma clama, y es precisamente ese fuego lo que caerá sobre ti. Esa flama sagrada se avivará con vigor inusitado. Lenguas de fuego, manifestación del poder divino, brotarán de tu boca. Vamos, proclámalo con vehemencia. Es fuego lo que desciende. Cuando el profeta Elías elevó su súplica, desafiando a los profetas de Baal, escucha lo verdaderamente asombroso. Elías nunca oró específicamente para que el fuego se precipitara. No, tal petición no figura en las escrituras. Él no exclamó: Señor, envía fuego. En cambio, su clamor fue: respóndeme, que sea manifiesto que tú eres Dios y que tu poder es capaz de retornar el corazón de este pueblo hacia ti. La generación que hoy se requiere es precisamente la de Elías. Aquella que procura que la deidad actúe con tal magnitud que la devoción del colectivo retorne íntegramente al Altísimo. Amén. Alguien debe exaltar al Todopoderoso. Esos tiempos donde el vocero divino oraba para dirigir al pueblo hacia sí mismo han fenecido por completo. No, hoy se levanta una progenie que proclama: Dios obra un milagro tan portentoso que el alma de la gente regrese a ti. Alguien tiene que ofrecer alabanza a la majestad divina. El Creador sacudirá con fuerza a las congregaciones. Que alguien exclame: amén, amén. Vamos, dile a quien tienes al lado: caerá fuego, caerá fuego, caerá fuego. Cuando el poder ígneo se hace presente, la serpiente, símbolo de la adversidad, emprende la huida. Cuando la flama divina arde, te resulta imposible permanecer mudo. Jeremías en su angustia expresó: había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de contenerlo y no pude. Se avecina una era en la que las circunstancias adversas no silenciarán tu voz, en la que los juicios y las censuras no te acallarán. Esto se debe a que el fuego que portas en tu interior es infinitamente más poderoso que cualquier coyuntura desfavorable que pueda presentarse. Que alguien declare con convicción: tengo fuego y nadie puede extinguirlo. Y cuando Elías oró, pastora, y la respuesta divina se manifestó, 4 acontecimientos se precipitaron. Descendió fuego del cielo. El pueblo se postró de rodillas en profunda reverencia. Los profetas fraudulentos fueron acallados por completo. Y finalmente la lluvia tan ansiada se derramó.
Que alguien repita conmigo: caerá fuego. Me postraré de rodillas ante su majestad, y toda falsedad que se haya erigido también se desmoronará. Y se precipitará la lluvia revitalizadora para disipar la aridez que pueda haber en tu espíritu. Que alguien exclame con fe: caerá lluvia. Repite conmigo: caerá fuego. El pueblo se humillará en adoración, y se desplomarán los emisarios de la mentira, y descenderá la lluvia de Dios. Vamos, estrecha la mano de alguien y dile: caerá fuego. Tú te arrodillarás y todo lo espurio se derrumbará. Todos los oradores engañosos caerán. Toda la simulación se desplomará. Todos los artificios se desvanecerán. Se erige la estirpe profética de Elías, la que traza una línea indeleble entre lo auténtico y lo falaz. Es una generación que marca la diferencia. La Sagrada Escritura proclama: porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y torrentes sobre la tierra árida. Transmite a quien tienes cerca. Hoy se precipitará una lluvia copiosa que disipará por completo la aridez espiritual que pudiese haber. Esa sequía que ha entorpecido el fluir de la gracia será removida por el torrente divino. ¿Cuántos bendicen el nombre del Creador en este instante? Ofrezcamos un aplauso rotundo y resonante a Jesús, el Hijo del Dios viviente. Si lo deseas, puedes tomar asiento, sumamente agradecido con la pastora, su esposo y con toda esta admirable congregación que nos acoge. Es una denominación cuyo nombre, cada vez que lo contemplas, te reta a la introspección. Es decir, aquel que se extravía en Puerto Rico lo hace por su propia voluntad, porque existe una señal clara que reza: la senda antigua. Alaba a aquel que vive por los siglos de los siglos. Qué inmenso placer conocer al pastor y a su distinguida esposa. Bendito sea el Señor por vuestras vidas. Los observo a ellos en el canal de Istar. Allí veo al pastor y aprecio cómo el fuego de Dios está encendiendo la nación de Perú, ¿verdad? Qué maravilloso. Gloria a Dios. Para que no se pierdan ninguna de estas revelaciones transformadoras y para seguir recibiendo la unción que cambia vidas, les invito de corazón a unirse a la comunidad de Cielos Gloriosos 777. Su presencia en nuestro canal es una bendición inmensa. ¿Cuántos bendicen a Dios en este glorioso momento? Deseo fervientemente que nos adentremos en la lectura de las Sagradas Escrituras. Escuché con claridad la voz del Espíritu Santo y Él me encomendó compartir este mensaje en particular. Éxodo, capítulo 14, versículo 15. La palabra inmutable de Dios declara: entonces el Señor dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que emprendan la marcha. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Transmite a alguien cercano: caminaré sobre terreno firme donde antes había una vasta extensión de agua. Mira a esa persona y dile: el Todopoderoso abrirá una vía donde no existe camino alguno. Creará una entrada donde no hay puerta visible. Saluda a tu hermano y exprésale: te ves muy bien. Repíteselo nuevamente: te ves muy bien, pero puedes experimentar una mejora aún más grande. Al meditar en estas escrituras, en estos dos versículos cargados de significado, resulta improbable hallar a alguien aquí que no conozca o posea al menos un entendimiento básico de esta historia milagrosa. Me atrevo a creer que en algún punto de nuestra trayectoria vital, todos hemos oído relatar las magnas proezas, los prodigios asombrosos y los milagros inigualables que el Creador tuvo que ejecutar para manifestar su poder soberano y para doblegar la obstinación del faraón. Y tenemos plena conciencia de la manera en que el Altísimo comenzó a obrar en favor de su pueblo. Permítanme ofrecerles un breve contexto histórico, aunque intuyo que ya lo dominan. La palabra inquebrantable de Dios nos revela en Génesis capítulo 15 que el Señor le profetizó a Abraham: tu descendencia será cautiva y afligida, pero al cumplirse los 400 años, yo descenderé y los libraré con mano fuerte y poderosa, con gran despliegue de mi brazo. Sabemos, por lo tanto, que los hebreos arribaron a la nación de Egipto
y se vieron sometidos a la servidumbre de los egipcios, siendo maltratados cruelmente por décadas y lustros, hasta que la divinidad escuchó el clamor angustiado de su pueblo oprimido. En aquellos días sombríos, el faraón tomó la nefasta determinación de cegar la vida de todos los varones hebreos recién nacidos. Y es precisamente en este escenario de matanza y desesperación que a la mente omnisciente de Dios se le ocurre hacer nacer a Moisés justo en el tiempo en que se ejecutaba la aniquilación de los infantes masculinos. A nuestro Dios le complace obrar de una manera que solo Él concibe, con una lógica divina que trasciende la comprensión humana. Y el Señor permite y orquesta que el faraón, o más específicamente, su propia hija, críe a Moisés en su palacio. Los años transcurrieron inexorablemente y Moisés creció hasta convertirse en un hombre de grandes dimensiones. A la edad de 40 años, según lo narra Esteban en el libro de los Hechos, Moisés ya sabía en su espíritu que el Todopoderoso lo utilizaría como instrumento para liberar a su pueblo del yugo de la esclavitud. Entonces Moisés intentó llevar a cabo esta liberación por sus propios medios de una manera equivocada, asesinando a un egipcio. Él creyó en su juicio humano que el Señor requería de su propia fuerza y destreza para efectuar una liberación de tal magnitud. Y Moisés, en su primer intento por alcanzar la libertad para su pueblo, fracasó estrepitosamente. Esto sucedió porque procuró realizar con su propia energía y habilidad lo que solo puede ser consumado mediante el poder soberano y sobrenatural del Creador. Amén. Por esta razón, cuando en la zarza ardiente Dios se le manifestó y le habló acerca de regresar a la tierra de Egipto para cumplir su misión, Moisés se hallaba profundamente turbado y frustrado. Su espíritu estaba agitado porque el Señor le estaba instando a intentar de nuevo aquello en lo que él ya había fallado rotundamente. Él había experimentado el fracaso. El Todopoderoso permitió que Moisés huyera de Egipto y se refugiara en las tierras de Madián, donde residía Jetro, sacerdote de aquellas regiones. Y fue allí donde Dios comenzó a forjar y a modelar el carácter de Moisés, preparándolo para el propósito divino. La interrogante que surge es: ¿por qué el Altísimo condujo a Moisés al desierto por un periodo tan extenso de 40 años? Para que no se pierdan ninguna de estas revelaciones transformadoras y para seguir recibiendo la unción que cambia vidas, les invito de corazón a unirse a la comunidad de Cielo Glorioso 777. Su presencia en nuestro canal es una bendición inmensa. Cuando Moisés llegó a la tierra de Madián, ustedes ya saben que se convirtió en el yerno del sacerdote Jetro. Perdón, no Labán, sino Jetro. Y según lo que revelan las Sagradas Escrituras, al estudiar la genealogía de Madián, uno se percata de que fue Dios mismo quien guió a Moisés hasta ese lugar con un propósito específico. Porque en aquel tiempo, el único sitio donde Moisés podía desarrollar un conocimiento profundo y una comprensión auténtica acerca del Creador era precisamente en las tierras de Madián. Cuando uno escudriña las Escrituras con diligencia, se da cuenta de que, según la Biblia, Jetro y los madianitas eran descendientes directos de Abraham. Cuando se lee Génesis capítulo 25, se descubre que una de las esposas que tuvo Abraham, de nombre Setura, dio a luz, entre otros, a Madián. Así que ellos eran, en cierto sentido, como hermanos de los hijos de Israel. Y se presume que, por alguna razón que escapa a la plena comprensión, habían heredado un cierto entendimiento y conocimiento acerca de la deidad. Existen enseñanzas y tradiciones que sugieren que Jetro adoraba a Yahweh, al Dios de Abraham, al Dios viviente y verdadero. De modo que cuando Moisés llega a esa tierra de Madián, está ingresando a la escuela divina, está llegando al lugar predestinado donde sería forjado y moldeado por las manos del Creador. Jetro, junto con sus hijas, residía a la falda del monte Horeb, del monte Sinaí, ese imponente conjunto de montañas.
Y es en ese entorno desértico y solitario donde Moisés crece espiritualmente y donde Dios comienza a instruirlo, a formarlo y a forjar su carácter con un propósito eterno. Porque nadie puede tener un verdadero encuentro con el fuego purificador de Dios si primero no atraviesa el proceso transformador de Madián. Madián es el desierto, la aridez. Es el lugar, el crisol, donde Dios te despojará de todo aquello que a Él no le agrada de tu ser. Es la senda árida donde el Creador desbaratará tu orgullo desmedido. Es la experiencia desoladora donde Dios quebrará tus habilidades naturales, tu autosuficiencia, para entonces habilitarte, capacitarte con las habilidades que provienen exclusivamente de Él, con la potencia divina. En Madián, Moisés asimiló durante esos 40 años de aislamiento 3 verdades cardinales, entre muchas otras enseñanzas profundas. Pero principalmente, en primer lugar, aprendió la virtud de la humillación, la modestia. En segundo lugar, cultivó la obediencia incondicional, la sumisión a la voluntad divina. Y en tercer lugar, desarrolló una comunión íntima y profunda con el Todopoderoso. Imagínense la magnitud de esta transformación. Moisés, según el testimonio de Esteban, era un hombre formidable, poderoso, tanto en palabra como en hechos. Y se cree que poseía una gran relevancia y autoridad en Egipto, estando al servicio directo del faraón. Y contemplar ahora a Moisés humillado, pastoreando humildes ovejas, cuando en el pasado dirigía ejércitos imponentes, era una situación profundamente denigrante. Estar al servicio de Yetro cuando antes se hallaba bajo las órdenes del monarca más poderoso de la tierra resultaba humillante para su estatus previo. El Altísimo lo colocó en la labor de pastorear rebaños cuando en Egipto comandaba legiones, pero lo que Dios le estaba enseñando era la humildad genuina. Porque al fuego consumidor y purificador del Señor no se accede con arrogancia. Al fuego divino se llega con un espíritu de contrición y modestia. Lo que distingue verdaderamente a un siervo de Dios no es la unción o la manifestación de poder, sino la humildad profunda que mora en su corazón. Alguien tiene que glorificar al Creador. Jesús no exhortó, sean poderosos como yo. Él proclamó, sean mansos y humildes de corazón como yo. Moisés aprendió a depender exclusivamente del Altísimo y a cultivar una comunión ininterrumpida con el Señor durante aquellos largos periodos de soledad junto a las ovejas. El proceso de purificación que experimentó Moisés le inculcó la crucial lección de no depender de su propia fuerza, ni de sus habilidades inherentes, sino únicamente del poder omnipotente del Creador. Dios lo sometió a este proceso de forja durante 40 largos años, hasta que logró extirpar por completo el Egipto del corazón de Moisés, desprendiéndolo de toda mentalidad y apego al mundo. Y cuando todo lo que había aprendido y valorado en Egipto, una parte significativa de ello, yacía muerto en su espíritu, entonces el Señor declaró: ahora sí está listo para tener un encuentro cara a cara con mi fuego purificador y transformador. Aleluya. Que alguien exclame: aleluya. Continuo, detengo la narración. El Todopoderoso te someterá a un proceso, y disculpen la crudeza de la palabra, hasta partirte en pedazos, porque Dios solo multiplica aquello que primero ha sido quebrado. El Señor te conducirá a un paraje, a un punto crucial, donde todas tus malas costumbres, tus astutas maniobras, tus habilidades meramente naturales, donde toda tu inteligencia humana, donde toda tu sagacidad y destreza personal se desvanezcan, perezcan por completo. Ahora alguien debe exaltar al Todopoderoso. Dios te ha congregado en este magno evento, en este congreso hoy, con un propósito definido: para quebrantar, para dividir en tu ser aquellas cosas que necesitan ser partidas, para procesar y purificar aquellas áreas que requieren de un profundo proceso de refinamiento. Dile a alguien: alábalo si tienes la fuerza y la convicción. Repítele: alábalo si te es posible. El Creador te conducirá a ese punto de quiebre donde aniquilará toda habilidad y sagacidad humana que pudiese ensalzarte a ti y restarle gloria a su nombre. Te llevará
al lugar donde serás deshabilitado de tus propias capacidades para ser habilitado, empoderado por la omnipotencia divina. Porque no puedes tener un verdadero encuentro con la zarza ardiente, esa manifestación gloriosa del fuego de Dios, si primero no atraviesas y sales victorioso del desierto el crisol de la purificación. Cuando el Señor se dirige a Moisés en la zarza, le intima: ve, porque yo te he escogido para esta magna misión. Escucha la respuesta de Moisés, revelando su profunda transformación. Señor, elige a otro. ¿No te habrás equivocado en tu elección? Tu siervo ni siquiera posee la habilidad de expresarse con fluidez. Esto en apariencia es contradictorio, porque Esteban en el libro de los Hechos afirma que Moisés era poderoso en palabra y en obra. Y ahora le confiesa al Todopoderoso que no sabe hablar. La verdad es que el Señor lo había procesado y quebrantado de tal manera, lo había humillado tan profundamente, le había hecho comprender que con su propia fuerza humana nada podía lograr. Y cuando Moisés se sentía desbaratado, completamente despojado de su ego y autosuficiencia, Dios declaró: ahora yo me edificaré, me manifestaré, me construiré en ti. ¿Habrá alguien en este lugar que pueda elevar una alabanza sincera al Creador? El Altísimo deshabilitará en tu existencia toda aptitud, toda destreza que no tribute la gloria debida a Él. Y por el contrario, habilitará en tu vida las capacidades divinas, las destrezas celestiales. Alábalo, porque Él se encuentra aquí en esta hora, en este mismo instante. Prepárate. Dile a alguien: prepárate. Y una vez que Moisés es forjado, moldeado y formado por las manos del Creador, Dios tiene que llevarte a ti personalmente al desierto. Es que no puedes llegar íntegro al cumplimiento de tu propósito. No puedes asumir la responsabilidad de un ministerio con tu ego intacto sin haber sido quebrantado. Para que no se pierdan ninguna de estas revelaciones transformadoras y para seguir recibiendo la unción que cambia vidas, les invito de corazón a unirse a la comunidad de Cielos Gloriosos 777. Su presencia en nuestro canal es una bendición inmensa. Dios tiene que quebrar y despojarte de ciertas cosas que Él considera impedimentos. Estos mensajes, aunque quizás no estén saturados de música y alabanzas ininterrumpidas, aún así te quebrantarán profundamente. Porque si el Todopoderoso tiene un designio contigo, Él se asegurará de aniquilar el orgullo, la arrogancia y la soberbia que puedan habitar en tu ser. El Señor se encargará de que estés plenamente preparado, vaciado de ti mismo, para ser utilizado por Él con su máximo poder. Que alguien exclame un rotundo aleluya. Cuando lees el libro de Oseas capítulo 2, Dios mismo declara: la llevaré al desierto y allí le hablaré al corazón. Habrá alguien que exalte al Creador por esta promesa tan íntima y personal. Y añade: y allí le daré sus viñas, y allí le abriré la puerta de la esperanza, y allí me volverá a cantar como en los días de su juventud. Israel se había corrompido profundamente en los tiempos de Oseas. Y el profeta en el original hebreo expresa que Dios llevará a Israel al desierto y lo tratará con la más tierna consideración, con amor paternal, para que la nación se enamore de nuevo de Él. Lo hará transitar por la puerta de la esperanza, otorgándole una visión clara de un futuro prometedor, y anhela que le vuelvan a entonar cánticos de devoción y alegría. ¿Alguien en este lugar aún no ha captado la magnitud de esto? Le daré viñas. Cuando el Todopoderoso te conduce al desierto, no solo te despoja de aquello que te estorba, sino que también te concede cosas que jamás poseíste, bendiciones que nunca imaginaste. Alguien debe alabar al Creador por esta verdad transformadora. Durante estos 4 días de congreso hay bendiciones que se te añadirán, dones que se activarán, provisiones que se manifestarán en tu vida. Dile a alguien: gloria a Dios por ti. Repítele: gloria a Dios por ti. Ahora presta suma atención, porque esto es apenas el umbral, la introducción de lo que el Espíritu quiere revelar. Moisés ya rendido por completo a la voluntad divina, porque con el Creador nadie puede contender, o es con Él o simplemente no es con nadie más. Cuando Él te eligió, tu destino se selló. O es
bajo su guía y poder, o no habrá otro camino posible. Y el Todopoderoso, en su sabiduría infinita, convence a Moisés, quien finalmente obedece y realiza las señales portentosas que ustedes conocen. Al concluir todas esas gloriosas manifestaciones divinas, el Señor le intima a Moisés: es tiempo de partir. Y el faraón finalmente los deja ir. Y la Escritura Sagrada testifica que el pueblo de Israel salió con gozo desbordante y salieron enriquecidos con los tesoros de Egipto, un verdadero despojo. Pero mientras marchaban, mientras avanzaban por el desierto, se encontraron con un problema aparentemente insuperable. Y es que el corazón del faraón se endureció nuevamente y exclamó: vamos a perseguirlos. ¿Qué locura cometimos al dejarlo marchar? ¿Quién nos servirá ahora? ¿Quién hará nuestras labores? Pero el Altísimo permitió esta persecución con un propósito superior: castigar la obstinación del faraón y manifestar su gloria. Y se levantó un ejército gigantesco, hombres experimentados en la guerra, armados con espadas y carros de batalla, carruajes de hierro, para perseguir implacablemente a la nación de Israel. Y cuando los israelitas divisaron esta imponente fuerza que se aproximaba, al mirar hacia atrás se espantaron y fueron sobrecogidos por el terror. Comenzaron a murmurar y a quejarse amargamente, exclamando a Moisés: ¿qué haremos ahora? Estamos perdidos. Y el Señor le habló a Moisés cuando éste le planteó la situación. Y la respuesta divina frente a un camino sin salida, frente a la inmensidad del mar Rojo que bloqueaba su avance, y con la totalidad del ejército egipcio pisándole los talones, fue rotunda. Dile que marchen. Dile que se pongan en posición de avanzar, porque ni el mar Rojo los detendrá, ni el ejército de los egipcios los retrasará un ápice. Habrá alguien en este lugar que pueda tributar alabanza al Creador. Dile a alguien a tu lado: prepárate, porque hoy vas a asumir la posición de avance en tu vida. Israel se encontraba en un punto donde no podían progresar, pero tampoco podían retroceder. Su situación era de estancamiento total. Pero Dios le dice: avancen, marchen, porque yo los conduciré al lugar que he prometido llevarlos. Alguien puede elevar una alabanza genuina al Creador. Y yo he sido enviado para hablarle a la gente de esta ciudad y a la gente de esta congregación. Y he venido a declararle: prepárense, porque están a punto de entrar en una posición de avance. Toda temporada de temor, de sequía espiritual, de estancamiento y de retraso caducará, expirará esta misma noche. Escuché con claridad al Espíritu Santo que me dijo: dile que marchen y no teman, porque los egipcios que han visto hoy no los verán más nunca. Alguien tiene que glorificar al Todopoderoso. Ahora, cuando Moisés percibió la desesperada situación, clamó a Dios pidiéndole que le auxiliara a resolver el problema inminente. Y la respuesta